Una de las obras de arte que más me ha impresionado en directo es la bóveda de la iglesia de San Ignacio en Roma. Se llama la apoteosis de San Ignacio. Y ahora es que estamos muy acostumbrados a ver el techo del comedor de Hogwarts, pero en el siglo XVII creo yo que esto tuvo que ser muy increíble. El cielo se abre y el edificio asciende y parece que se acaban uniendo, ¿no? Y allí, pues, en medio de mucha gente, San Ignacio de Loyola. ¿Qué hace? Pues está mandando a los confines del mundo, hacia esas 4 esquinas que representan los 4 continentes, Asia, África, América y Europa, a sus misioneros jesuitas para que evangelicen, para que expandan el nombre de Jesús por el mundo. Hemos empezado por el final de la historia, pero para entender cómo llegamos a tener esta magnífica pintura, pues vamos a ver cómo llegó San Ignacio hasta aquí. Imagínate ser el menor de 13 hermanos naciendo en 1491. Bueno, Íñigo de Loyola tuvo bastante suerte, porque fue educado en el Palacio de Arévalo. Vamos, en la corte castellana, con una formación de élite, rodeado de gente, de ocio. Pero estamos en un siglo convulso. El siglo XVI en España marca un cambio de época, un salto a la modernidad. Una época de desarrollo económico, social, producido sobre todo por el comercio con América y la hegemonía política de España. Pero está también amenazada, y los conflictos bélicos se harán presentes en las carnes de nuestro personaje, Íñigo de Loyola. Herido en una batalla en Pamplona, Íñigo es un soldado castellano envuelto en un conflicto entre las coronas de Aragón, Castilla, Navarra y Francia. Y además en el flanco contrario la familia de Francisco Javier, que por algo les costó tanto hacerse amigos. Pero volviendo a lo nuestro, la herida de bala de cañón que recibió San Ignacio fue muy grave. Tanto que fue llevado a Loyola para recuperarse. Pensad en este personaje un momento, que tenía toda su vida ya montada, era un caballero que tenía grandes sueños, grandes deseos de grandeza, que se lo pasaba muy bien, y todo esto se le viene abajo de un plumazo. Lo único que tiene Íñigo de Loyola para entretenerse un poco durante su recuperación son los libros de vidas de santos y de Jesús. Imaginaos con este perfil de persona, a este soldado vividor, lo que le llamaba a él esto la atención, pues cero. Pues en contra de lo que se podía pensar o de lo que se podía esperar, Íñigo experimentó una profunda transformación en su interior. Leyendo empezó a ver que los santos y sobre todo Jesús eran realmente el modelo de vida que él también quería seguir. Y empieza a sentir movimientos interiores que le hacen, vivir algo de esperanza, alegría, tanto que al recuperarse decide ponerse en camino, pero de un modo totalmente diferente. Ahora sería Ignacio el peregrino. Después de su conversión, Ignacio de Loyola recorre el camino desde Loyola hasta Manresa. Y esto es lo que actualmente conocemos como el Camino Ignaciano. Allí en Manresa le lleva a la Virgen de Montserrat su espada de caballero, que sigue hoy allí, por cierto, y se queda con ella una noche entera, velando armas. A partir de entonces sustituirá la espada por el bastón, sus vestimentas de noble por las de un peregrino y los zapatos por sandalias. En Manresa se quedó aproximadamente un año, seguramente escribiendo ya sus ejercicios, y consigue ir a Jerusalén como tanto quería en 1523. El caso es que Ignacio llega a la conclusión de que antes tiene que formarse, y ya con 30 años cumplidos, nunca es tarde, lo vemos estudiando en Salamanca, en Alcalá y finalmente en París en 1528. Allí va reuniendo a un grupo de compañeros estudiantes con inquietudes similares a la suya que querían dedicar su vida a Dios y a la Iglesia. Entre las primeras figuras destacadas de la Compañía de Jesús se encuentra Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Simón Rodríguez, Nicolás de Bobadilla y Alfonso Salmerón. Estas personas con las que compartía el deseo de servir a Dios fueron fundamentales para todo lo que vendrá después, la fundación de la Compañía de Jesús. El 15 de agosto de 1534 sellaron su proyecto con un voto solemne y sembraron así el germen de la Compañía de Jesús, que será aprobada en 1540. Mención especial merece San Francisco Javier. Este navarrico nació en 1506 en el castillo de Javier y partiendo de este recóndito rincón acaba convirtiéndose en una figura clave para la expansión del cristianismo por toda Asia. Por algo es el patrón de los misioneros. Su viaje comenzó en 1541. Cuentan las crónicas que cuando San Ignacio envió a San Francisco Javier al oriente, le dijo: «Id e inflamad todas las cosas». Y aquí vuelvo de nuevo a nuestra apoteosis de San Ignacio.
Un rayo de luz llega desde el Espíritu Santo al corazón de Ignacio, y este lo que hace es precisamente lanzar esta llama al mundo entero. Francisco Javier estuvo en lugares remotos y a veces, hostiles, y allí donde fue predicó el Evangelio, curó a enfermos y se convirtió en un puente entre culturas. Falleció en 1552 lejísimos de su tierra natal, en una isla frente a la costa de China, llamada Goa. Mirad qué tremendo que allí sigue actualmente. Su legado nos inspira a seguir lanzándonos a este mundo, llevando esperanza y amor a cualquier rincón del mundo. Pero no todo fue fácil. San Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros se enfrentaron a problemas con la Inquisición. La Reforma protestante supuso una gran sacudida en toda Europa. En España ya había habido intentos reformistas o renovadores antes, y la Iglesia se mostró recelosa de todo lo que supusiera diversidad o crítica. Esto, por ejemplo, ya lo sufrió otra gran santa española como es Santa Teresa de Jesús. Ignacio y sus compañeros también fueron objeto de sospechas, de críticas y fueron interrogados por la Inquisición en varias ocasiones. La Inquisición, que era una institución de la Iglesia Católica establecida para investigar y perseguir la herejía, se mostró escéptica hacia ese gran creciente número de seguidores de San Ignacio y hacia sus métodos espirituales. En particular, también se examinaron los ejercicios espirituales que había escrito Ignacio, que son un conjunto de prácticas de oración y de discernimiento espiritual que él había desarrollado. Pues algunas autoridades eclesiásticas cuestionaron estos métodos y consideraron que podrían ser peligrosos, pero sin embargo, después de una revisión de sus enseñanzas, fueron absueltos. La Compañía de Jesús, como veis, emerge en un contexto de cambio y de desafío para la Iglesia Católica. ¿Cuál es la novedad de estos ejercicios espirituales? Bueno, ¿por qué fueron acogidos en un primer momento con esta precaución? La respuesta básicamente es por el encuentro personal con Dios. En su contexto, en un momento en el que la Iglesia estaba lidiando con las críticas de los reformadores protestantes sobre la mediación de la Iglesia, cualquier enfoque que enfatizara la experiencia personal con Dios podría ser visto, con precaución. Sin embargo, la novedad del primer momento se tradujo precisamente en una herramienta que contribuyó a la revitalización espiritual de la Iglesia Católica. Los ejercicios son un breve librito que encierra una hondura espiritual y psicológica muy profunda. No se trata propiamente de literatura mística, como sí que puede ser la de San Juan de la Cruz o la de Santa Teresa de Jesús, sino que son un conjunto de prácticas, de meditaciones que ayudan al ejercitante al discernimiento espiritual de su propia vida. A la muerte de Ignacio, en 1556, ya había 1000 jesuitas en el mundo, entre Europa, América, África y Asia. Vamos, que fue un bombazo. Y aquí recordamos otra vez la obra con la que hemos empezado esta serie, la apoteosis de San Ignacio. La labor de los jesuitas no solo fue evangelizadora, sino que representa avances en todos los campos de conocimiento. Mateo Ricci y Diego de Pantoja desarrollaron la cartografía de Asia. Pedro Páez fue el primer europeo que descubrió las fuentes del Nilo en África. Cristóbal Clavius reformó el calendario gregoriano. Y todo esto, sí, para la mayor gloria de Dios, demostrando que ciencia y fe no están reñidas y que el desarrollo del ser humano es siempre posibilidad para el bien mayor.